procés. Todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que al menos, mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno de España, no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional. Esa es la función que yo hice, de enlace, de intercesor entre las realidades de bloqueo que se estaban manifestando. Yo siempre escuché la voluntad de acordar los términos de ese referéndum con el Gobierno español, siempre. ¿Ustedes creyeron que la declaración de independencia, primero suspendida y luego la del 27 de octubre, era una declaración meramente simbólica? No, por eso aplicamos el artículo 155. Al juicio del procés le ha llegado esta semana el turno de los testigos con los que las acusaciones y defensas intentan apuntalar sus posiciones. Los primeros, los políticos, con el expresidente Mariano Rajoy a la cabeza. Recuerda 6 reuniones con el expresidente Artur Mas y 2 con el expresidente Puigdemont. Y también los límites que dice les marcó. Eran plenamente conscientes, lo digo, desde el primer día que yo me reuní con el señor Mas, que yo no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional, la unidad de España y para saltarme la ley. Ante la imposibilidad de dialogar, no se decidió parar máquinas, eso también es verdad. Pero la voluntad clarísima era ese marco de entendimiento y finalmente pues de acuerdo para identificar cuál era el camino más seguro para cumplir el mandato electoral. Y además le dejé muy claro lo que eran las reglas de juego. Si usted quiere hacer un referéndum, eso lo tiene que decidir el pueblo español. Lo mismo sostiene, le dijo al lehendakari Iñigo Urkullu, al que Puigdemont pidió en junio de 2017 que hiciera de mediador. A todos le dije exactamente lo mismo. Y me llamó mucha gente, políticos y no políticos, los atendí a todos. Créame que escuché a mucha gente porque era una situación importante. Yo le he preguntado por un nombre, un señor que se llama Urkullu, que es lehendakari. Le pregunto, ¿el señor Urkullu intentó intermediar en este conflicto? Solo le pregunto esto. Pues mire, le entiendo. Y yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido intermediar y los que han hablar, preguntar, interesarse, pero mucha gente. Permítame. También el señor Urkullu. Eso es. Mantuve la reunión con el presidente del Gobierno español el 19 de julio de ese mismo año, 2017, por un espacio de 2 horas. El tema que trataron fue fundamentalmente sobre la cuestión catalana. Sí, exclusivamente. La mediación que usted realizó entiendo que era bilateral, que era de las dos partes, no solamente unidireccional. Representantes de la vida catalana en todos los ámbitos que tenían una preocupación por la situación que se da en Cataluña solicitaban la mediación. No fue así solicitada por parte del Gobierno español, por lo tanto no fueron las dos partes quienes lo solicitaran, aun cuando por parte del Gobierno español y en la persona del presidente hubiera una actitud de deseo de mantenerle informado en todo momento, de escucha, de atención y de respuesta en algunos casos. Y cuenta el lehendakari detalles de una labor que se intensificó en los días que siguieron al referéndum ilegal. Y sus impresiones sobre un Puigdemont que dice se resistía a hacer una declaración unilateral de independencia y un Mariano Rajoy que, según Urkullu, tampoco quería aplicar el artículo 155. La interlocución pasó del posible éxito al fracaso en solo unas horas, al volverse atrás Puigdemont. Él me comunicó lamentando que las personas que estaban en la Plaza Sant Jaume concentradas, manifestándose, se le estaban rebelando, que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts pel Sí y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado. En unas horas también el Gobierno, con la aprobación del Senado, aplicaba por primera vez en la democracia española el artículo 155.
También testigo, la exvicepresidenta del Gobierno añade que esa aplicación no fue tardía, porque lo esencial era buscar el mayor apoyo parlamentario. A pesar de que en el Senado podíamos contar con el grupo parlamentario que sostenía al Gobierno con una mayoría suficiente, nos parecía muy oportuno que la buena parte de los partidos políticos estuvieran de acuerdo en la adopción de esa decisión. Ante los jueces, testimonios también inculpatorios y exculpatorios sobre la existencia de violencia, el eje de la acusación por rebelión con petición de 25 años de cárcel. La Fiscalía sostiene que la violencia se hizo evidente en torno al 20 de septiembre, cuando la Guardia Civil cumplió órdenes judiciales de detención y varios registros, entre ellos el de la Consejería de Economía. Yo sé lo que es vivir un escrache, y lo que se vivió en Cataluña en muchos sitios no era un escrache, era un acoso violento. Aquello fue realmente muy preocupante. Y la letrada de la Administración de Justicia tuvo que, de una azotea a otra, superando los obstáculos que hay, lógicamente, para dividir los pisos, tener que salir. ¿Usted vio algún acto de violencia en esa concentración? En absoluto. Lo único, digamos, un poco por encima de la media que el Ayuntamiento tuvo que hacer por la situación de movilización masiva que se produjo a lo largo del día es poner más vallas de las habituales. Ve usted ahí un cuadro. En las pantallas de la sala del juicio se han visto estos días varios documentos y algunas imágenes, como estas, del 1 de octubre en San Carles de la Ràpita, mostradas a Rajoy a petición de la defensa. La responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan acontecimientos como los que hemos visto aquí. Y, desgraciadamente, si se hubiese actuado cumpliendo la ley, si no se pretendiera violentarla, no hubiéramos visto esas imágenes ni otras imágenes parecidas que podríamos a buen seguro ver también aquí. Se han oído también muchas preguntas y pocas respuestas concretas en relación con el operativo policial desplegado en Cataluña desde mediados de septiembre de 2017 y, sobre todo, durante la jornada del referéndum ilegal. El resto de mis colaboradores, fundamentalmente la vicepresidenta, que estaba encargada de este tema, y los ministros tomaban las decisiones, cada uno dentro de su área, que les pareciesen más oportunas y convenientes. Mire, yo, como miembro del Gobierno, no me correspondía ni diseñar operaciones policiales ni dispositivos de ese tipo. No era mi tarea ni tampoco me consideraba ni capacitada ni competente para ello. Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer. ¿Quién la dio? Que usted sepa. ¿Quién dio la orden de que esos operativos fueran a ese colegio, al otro colegio, que no se retiraran en la cadena de mando? Los operativos. Los operativos. Los operativos. Exclusivamente. El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha estado también entre los primeros testigos del juicio del Procés. Para él han sido la mayoría de las preguntas sobre el delito de malversación, que pesa sobre 9 imputados por el supuesto uso de fondos públicos para pagar gastos de la consulta ilegal. Durante el año 17 hay hasta 4 denuncias de la Secretaría de Estado de Hacienda y a la Fiscalía General del Estado y otras 3 denuncias a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. En la contestación que usted le da al magistrado instructor, dice una frase que quiero que usted nos aclare, que es un poco la clave de esta historia. Dice: yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no con dinero público. Se refiere usted a las urnas y a la manutención. Exacto. Ya sé que le está pidiendo si vio. En esta nueva fase del juicio han sido notables los esfuerzos del presidente del tribunal por dejar claro que se puede y no pedir a un testigo. Están obligados a decir la verdad. Al ser el juicio en Madrid, no se permite usar lenguas cooficiales. De fet, parlaré en català a las preguntas de Vox. No empezamos bien. Tiene usted que responder. Y no pueden negarse a contestar a ninguna pregunta, la haga quien la haga. Señoría, yo me negaré a contestar. No puede. Que sí que puedo. No puede. Bueno, pues no pienso contestar las preguntas que me haga escuche Vox. No aceptaré contestar las preguntas asumiendo las consecuencias. La primera consecuencia, una multa de 2.500 euros por negarse a declarar.
sanciones, advertencias y recomendaciones para una fase del juicio que llenará varias sesiones, porque a los que hemos oído esta semana han sido solo los primeros de los 500 que tendrán que sentarse en la silla de testigos del procés. Interrumpir ya las sesiones hasta mañana, no, perdón, hasta el lunes, que no cunda el pánico, hasta el lunes.